¿Qué tal? Muy buenas, un gusto poder conectarnos con ustedes por este medio. Mi nombre es Jorge Gutiérrez, misionero del Alcance Mundial en Perú. Vamos a seguir estudiando el curso El Llamado a Servir y en esta sección estudiaremos con respecto a los dones espirituales y su importancia en el servicio. Tenemos la firme convicción de que en el llamado a servir a Dios no podemos hacer de todo, porque al final nos cansamos, nos frustramos y no terminamos haciendo nada bien y la iglesia lo va sufriendo. Así que creemos que Dios nos ha capacitado de una forma específica en algunas áreas de servicio. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nosotros sabemos que los corintios tenían serios problemas con los dones espirituales y tenían mucho más problemas, pero ellos realmente tenían un serio conflicto que el día de hoy también nos alcanza a nosotros, porque a menudo escuchamos mucha confusión entre lo que es un don espiritual y un talento natural. Hay una confusión sobre qué cantidad de dones espirituales hay un cierto desconocimiento acerca de cómo se obtiene un don y en el material usted puede ver un cuestionario que hay para que usted pueda contestar con verdadero o falso, para que usted mismo sepa cuándo sabe acerca de los dones espirituales. Ahora, vamos a definir la palabra don. En el griego es la palabra carisma. En su etimología tiene el significado de un favor gratis, un regalo, un don o un beneficio. Viene de la palabra que quiere decir regalo. El uso especial de la palabra carisma se aplica a los dones del Espíritu para el servicio. La palabra carisma es un derivado de la palabra caris, que significa gracia. En conclusión, podemos decir, un don espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo a todo creyente para el servicio en relación con una iglesia, con el propósito que progrese en unidad y en madurez. Entonces, eso es lo que vemos nosotros con respecto al término del don espiritual. Vamos a hacer una comparación entre lo que es un don y un talento. Entonces, vamos a tener que tener cuidado con el término entre dones y talentos, porque muchas veces puede confundirnos. Vamos a ver esos términos. Un talento es una habilidad natural, ya sea innata o aprendida, que cualquier persona puede ejercer en cualquier momento para beneficio de terceros o el propio suyo. Entonces, el talento natural es algo que una persona puede obtener, ya sea por herencia, por genética, ya puede ser el canto, el arte, pero en cambio el don espiritual se obtiene en el nacimiento espiritual. El talento natural se obtiene en el nacimiento físico. Así que vamos a ver que un don espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo a todo creyente que lo habilita para desarrollar una tarea específica con el objetivo específico dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vemos ahí la diferencia clara entre lo que es un don y un talento. Ahora, vamos a ver que, en resumen, es importante que nosotros comprendamos que nuestros dones son para edificación del cuerpo de Cristo y no para un reconocimiento personal. Hay mucha gente que utiliza su don simplemente para exhibirse, para poder decir, mira lo que yo hago, y a veces eso termina en orgullo, en vanagloria, y eso es lo que obviamente Dios no desea en nosotros. Ahora, Dios nos ha dado uno o más dones para cada uno de nosotros en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Esos dones son importantes porque tiene el propósito de ser usados para la edificación de la iglesia. Esa es la importancia que nosotros le damos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 12, capítulo 4 a 6, 3 términos que nos van a dar una mejor comprensión de lo que estamos estudiando. La palabra don, la palabra ministerio y la palabra operaciones. En el contexto de los corintios, estaban usando los dones como un medio para fomentar división, pelea entre ellos, consideraban sus dones como un motivo de orgullo y enfrentamiento sobre unos a otros con la base de tal o cual don. Por lo tanto, el apóstol Pablo insiste en que esa actitud es incorrecta, aun cuando reconoce que hay diversidad de dones conferidos por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo es quien los da y no hay una lucha contra sí mismos. Vamos a describir brevemente estas palabras, estas descripciones, para darnos una mayor comprensión de lo que estamos estudiando. La palabra don, como ya hemos visto y vamos a volver a repetirlo, dice: un don espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo al creyente que lo habilita para desarrollar una tarea específica
con un objetivo específico dentro del cuerpo de Cristo. La palabra ministerios se refiere a las oportunidades de servicio que se presentan en el ejercicio de nuestro don espiritual dentro del cuerpo de Cristo. La palabra ministerio en 1 Corintios 12:5 es una traducción griega de la palabra diaconía, de donde nosotros conocemos la palabra diácono. En este pasaje se puede ver que el ministerio en la iglesia es un servicio. En otras palabras, Pablo dice que hay diversidad de servicios en la iglesia, pero la cabeza es Cristo de cada uno de ellos. Por lo tanto, como líderes o creyentes debemos tener en claro que no somos señores de la grey, sino solamente somos servidores. Los dones espirituales se ejercen en una diversidad de ministerios, porque el propósito divino en ellos es servir a los demás. Eso jamás debemos olvidarlo. Los dones han sido dados para que podamos servir a las demás personas. Y los ministerios también, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por lo tanto, Dios que nos llama a su servicio debe ser el centro de nuestros dones y nuestros ministerios. Operaciones se refiere a las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y en las demás personas que son edificadas con nuestro ministerio. La palabra operaciones en 1 Corintios 12:6 es una palabra griega que significa energía, de donde viene la palabra energía. En este pasaje, operaciones se traduce como poder en acción. Lo que Pablo quiere enfatizar es que hay un poder en acción que se ejerce en los dones espirituales que tenemos. Eso significa que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podríamos ejercer los dones que han sido dados por Dios. Es Dios mismo quien actúa en nosotros para que nosotros podamos ministrar y servir a otros. Los dones son energía o poder del Espíritu de Dios en uno. Por tanto, cuando alguien está ministrando según sus dones en su ministerio, no se frustra, no se cansa, siempre desea estar activo en el servicio de su Señor con mucha energía. En resumen, los dones nos los ha dado Dios para que los usemos correctamente en beneficio de los demás. Ahora bien, debemos ser conscientes que humanamente no podemos administrarlos como Dios desea. Por lo tanto, necesitamos que el poder del Espíritu Santo que muere en nosotros, cada vez que ejerce un servicio, usted ore y busque el control de Dios en ello. Recuerde que para administrarlos correctamente, usted necesita hablar conforme a la palabra de Dios, ministrar en el poder del Espíritu Santo y trabajar para la gloria de Dios. Y esto solamente lo alcanzamos cuando Dios sea el centro de nuestras vidas y depositamos en sus manos aquellos deseos más profundos que se encuentran en nuestro corazón, y sale a flote eso simplemente cuando nosotros le servimos. Entonces, hemos concluido el día de hoy con respecto a lo que es un don espiritual y todas sus variantes, sus variables. Espero que haya sido de bendición para ustedes.